Pues agradezco muchísimo que tengo en la línea telefónica a nuestra amiga y ya colaboradora de este programa, Miriam Weisberg. ¿Cómo estás, Miriam, querida? Pues emocionada una vez más de que me des la oportunidad de hablar. Yo encantada. Mira, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, ¿verdad? Ayer entró en vigor el acuerdo trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, negociándose desde el 2017, más de un año de negociación, llamado primero USACM, finalmente TEMEC, firmado desde el 30 de noviembre del año pasado, y con un tratado previo Telecán vigente desde el 94, o sea, un acuerdo original que cumplió 26 años. Dime algo, ¿es una continuidad y una modernización del Telecán? ¿Lo ves tú como la secretaria de Economía, que así lo dijo Graciela Márquez? Pues mira, antes que nada quiero decir que todo lo que voy a expresar es mi opinión personal. En función de cómo yo veo las cosas, como yo he vivido y como tú bien sabes, y lo sabe quien me ha oído, por el profundo amor que le tengo a México. Y además como internacionalista respetable que eres. Bueno, eso te toca a ti decir. Así es. Yo voy a empezar por decir que para mí había un tratado, una continuidad de un tratado de libre comercio antes de que interviniera Jesús Seade, y otro después de que interviniera Jesús Seade. Para mí la labor, y no es la primera vez que me entrevistas al respecto, la labor que hizo Guajardo fue extraordinaria, y además fue una razón muy importante. Constantemente tuvo a su lado a la iniciativa privada. En última instancia, ¿quiénes son los actores de un tratado de libre comercio? Ni el presidente de México, ni el presidente de Estados Unidos, ni el primer ministro de Canadá. Quienes aplican, quienes se benefician o no de un tratado de esta índole, son los empresarios. Y hay la mala costumbre de pensar que los empresarios son los 15 empresarios más importantes de este país, lo cual es un gravísimo error. En este país, el 80 y tantos % de los empleos están dados por las empresas pequeñas, medianas. Ciertamente, claro. Sobre todo medianas. ¿Y a quiénes van a afectar en alguna medida, dependiendo de lo que se firme en el tratado? A esas empresas. A Slim no lo afectas, al Consejo Coordinador Empresarial probablemente tampoco. Cuando negoció Guajardo, tenían lo que se llamaba el cuarto de al lado, donde Castañón Rox, que estaba antes en el Consejo Coordinador Empresarial, estaba al lado de Guajardo negociando con Estados Unidos y Canadá. Llega el cambio de ¿cómo se llama? De administración. Gobierno en México, y todo se trastoca, que además es normal. ¿Por qué? Pues porque llega un nuevo gobierno, así como se trastocó Estados Unidos cuando llegó Trump. Trump nos trajo como yo, no sé si te acuerdas, para arriba y para abajo, dependía cómo se despertaba, decía, yo ya no quiero el tratado, es el peor tratado que se ha firmado en la vida. Al día siguiente no, que sí, que no, etcétera. Y así trajeron sobre todo a Guajardo, que además voy a hacer mención, al mismo tiempo que se negociaba el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el grupo de Guajardo, o sea, el grupo de la Secretaría de Economía de este país, estaba negociando el tratado de libre comercio con la Unión Europea, que está formada de 28 países, y al mismo tiempo se estaba negociando con el lado asiático. Entonces, no es así como me pongo una curita o me como un cacahuate, son cosas muy serias. Claro. Y entonces para mí se había negociado toda una serie de cosas con base en experiencias vividas, y llega Jesús Seade. Y Jesús Seade llega con ciertas instrucciones que obviamente no tengo ni idea de cuáles sean, y hacerle el juego a Mr. Trump, cuyas ideas tampoco sabemos, porque una cosa es lo que se publica, una cosa es lo que se dice, y otra la verdad verdadera, como que es lo que negocian a puerta cerrada los que negocian y los que destinan los destinos de nosotros, ¿sí? Entonces, para mí, ni siquiera tengo idea lo que ha dicho Graciela Márquez, porque todo el gobierno actual, y me perdonan, me lo paso por alto, no tienen
son improvisados. Cero experiencia, pero además cero interés en aprender. Punto. Entonces no es una continuidad, no es una modernización, es un nuevo tratado a modo, como lo han dicho muchos expertos, y lo más lamentable es que es a modo del señor Trump. Uh-huh. Pues mira, obviamente se habla de mejora regulatoria, de impulso a pymes, de combate a la corrupción, protección al medio ambiente, inclusión de derechos de los trabajadores. Teóricamente más sectores y más mercancías y más personas se van a beneficiar con este acuerdo. Y bueno, pues se mencionan mejores salarios, condiciones laborales, construcción de una economía más equitativa. En fin, suena todo muy positivo, ¿no? Dice también que el TLC despojó a la gente del campo, te estoy hablando de la Secretaría del Trabajo, que eso mencionó, y que éramos un país de mano de obra barata. Yo me pregunto, ¿ya no vamos a hacerlo? No te lo preguntes, porque además es una pregunta bastante, ¿cómo te dijera? Sin sentido. Uh-huh. Te voy a decir, todas las declaraciones que se han hecho son eso, declaraciones para los que quieren que escuchen, no para mostrar la realidad del país, ¿sí? La señorita, porque ni siquiera creo que sea señora, o a lo mejor ya le hizo el favor, la señora es alcalde, experiencia en las cuestiones laborales dudo mucho que tenga, porque es tan joven que experiencia de vida en general no tiene. Eso de que va a incluir los derechos de los trabajadores, ajá, dime tú. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en el 1994, estaba clarísimo para las tres partes que estaban negociando que los sueldos y los salarios en el país, que es México, eran menores que los otros dos países. Y así se estableció el tratado. Y así se pretendió que se estableciera. Y así funcionó 25 años. ¿Sí? Y no dudo que seguiría funcionando si se veras se tuviera en la mente y en el corazón el beneficio de la gente que va a participar. Que no es así. Lamentablemente, los políticos tienen en mente sus intereses políticos, Claudia, eso lo sabemos perfectamente. Y entonces, en este momento todavía más, no estoy segura de que se impulsan las pymes. ¿Cómo vas a impulsar a una pyme cuando estás pretendiendo que le pague una hora de salario a un trabajador como se le paga en Estados Unidos, cuando las reglas del juego en México son diferentes? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se atreven a aseverar que todo eso es para ayudar a las pymes, combate a la corrupción? Parece que no tienen el vocabulario, porque el término corrupción aparece cada dos palabras. Ni siquiera tienen idea de lo que significa el término corrupción. Es más, mejor olvídense el término corrupción y sustitúyanlo por el término honestidad. Uh-huh. Y cuando un presidente de México y un presidente de Estados Unidos, porque parece que es bilateral el tratado, a Trudeau se le menciona así como... Bueno, y de hecho ni siquiera se ha dicho si sí va o no va a la reunión esta del día 8, ¿no? Por supuesto que no va, porque además le cambiaron todo. Iba a ser una visita de Estado, ahora resulta que no es visita de Estado. Ahora es oficial, ¿no? Va a ser de trabajo, va a ser en una de trabajo, va a ser una farsa más de las que se llevan a cabo desde que el señor Trump subió al poder. Bueno. A ver, hablando de él propiamente, ¿cómo ves la reunión? Porque dicen los especialistas que sí es importante y a ver, es obvio que eventualmente se juntaran, ¿verdad? Dicho sea de paso, es la primer visita extraterritorial de nuestro presidente, pero aquí lo que se cuestiona es si es o no el momento, está arriesgar mucho a nuestro presidente con Trump, que nunca sabes con qué va a salir, y dos, dentro de un contexto en las próximas elecciones para Estados Unidos que de alguna u otra forma da un mensaje. Pues yo creo que los que aseveran que es muy importante que esté el presidente de México allá para definir las elecciones de los Estados Unidos, uh-huh, están perdidos. Uh-huh. También me parece un poco servil de parte del señor López Obrador, que me disculpe, uh-huh, de utilizar este asunto para ejecutar su salida fuera del país. Hay momentos mucho más importantes, tanto a nivel bilateral como multilateral, por los que está atravesando México, como para que sea en esta coyuntura, uh-huh,
tanto nacional para México como nacional para los Estados Unidos. Yo creo que no debe ir. Pero además, te digo, no sabemos si realmente no queda de otra, porque las reglas del juego, nos guste o no, las ponen los que tienen la sartén por el mango. Claro. Y desafortunadamente todavía no conozco un presidente mexicano que verdaderamente diga, ¿sabes qué, güey? Hasta aquí llegaste, porque somos el segundo país en el mundo, Claudia, después de Chile, en firma de tratados de libre comercio. Uh-huh. Tenemos firmados más de 48 tratados de libre comercio. Pero eso no es lo más importante, y eso también lo dije en una entrevista contigo. Lo más importante es que, así como se asevera una y mil veces lo importante que es para México el comercio con los Estados Unidos, exactamente igual o más es de importante para los Estados Unidos su relación comercial con México. No, y la mano de obra mexicana y otras, ¿no? Claro. ¿Dónde está la mano de obra? 33 estados de los Estados Unidos, uh-huh, su socio comercial más importante es México. Uh-huh. Y cuando estoy hablando de México, estoy hablando de los empresarios mexicanos. Uh-huh. No estoy hablando del gobierno. Y lo que sí es importante también, que hay que destacar, es que en Estados Unidos, a diferencia de muchos otros lugares, los estados sí son autónomos. Y si a un gobernador de California no le parece lo que su presidente está haciendo, lo manda al carambas. Ya pasó. Uh-huh. Ha pasado desde que ha llegado al gobierno Trump, ha decidido cosas que van en contra de sus intereses, simplemente no lo siguen. Entonces, en el momento en que llegaran a hacer alguna decisión política que afectara los intereses del Estado de California, el Estado de California, el gobernador, que ya pasó, te digo, le diría a Trump, un momentito, así no son las cosas y no te voy a hacer caso, ¿sí? Uh-huh. Eso es primero. Segundo, nadie ha dicho que de cada dólar que se exporta a los Estados Unidos tiene un componente de 40 centavos norteamericano. Trump insistió y lo permitió, Jesús Seade, lo permitió el gobierno de México, de que por lo menos en lo que se refiere al área automotriz, Uh-huh, haya una integración norteamericana del 75%. sí, aquí tengo el dato, así tal cual dice la industria automotriz mexicana, que fuera de las más mencionadas, dice aquí, ya modificó que el 75% de la producción debe tener insumos norteamericanos, como apuntas, el 70% del acero y aluminio de un vehículo también debe ser estadounidense, y bueno, pues es de lo que tú estás hablando prácticamente, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y al firmar el tratado se permitió eso. Uh-huh. Pero lo más grave, según yo, es la intervención del gobierno norteamericano en la política interna del país. Recuerdo que en una ocasión, en una entrevista que te hice, hablamos de la doctrina Estrada, Uh-huh, que consiste en el respeto a las decisiones internas de cada país. uh-huh. Y este convenio, al firmarse como se firmó, permitiendo que agentes, llámales como tú quieras, laborales, intervengan y revisen o supervisen a empresas mexicanas o a las decisiones que la Secretaría de Trabajo haga con respecto a los trabajadores de este país, es una intervención en nuestra soberanía. Están afectando las decisiones internas que este país está decidiendo. Y se le está permitiendo. No es lo primero ni la última ningún país que lo está haciendo. Todo el mundo en un momento dado está bajo del agua o aparentemente haciéndole caso a Trump. Y otra cosa que es muy grave, aunque parece que no está escrita, pero que sí está, digamos, verbalmente comprometida, es medirse México en su relación comercial con China, dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De hecho, sí te iba a preguntar, porque dicen que la relación de Estados Unidos con China, sabemos, está frágil, está complicada. Esto va a tener un impacto también para nosotros, ¿no? Debería
podría tener el impacto más importante si tuviéramos gente preparada que tomara las decisiones. Esta es una oportunidad que está teniendo México que no se da todos los días. Como hay bronca entre China y Estados Unidos, los nichos para sustituir los productos chinos son México. Por cercanía, por experiencia, por ya relación comercial de años y años y años, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado también se asevera de que el tratado obliga a su cumplimiento a los tres países. Yo te pregunto, y te lo pregunté también en otra ocasión, ¿es respetar un tratado que de berrinchito Mr. Trump decida subir los aranceles de todos los productos mexicanos si no paramos a la migración? ¿Eso es respetar un tratado? Bueno, ya se hizo, de hecho. Claro que no. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué te quejas cuando sueñas mexicano? Además... Ahora dime una cosa, ¿tú le ves la posibilidad de que, hubiese podido, no sé, pregunto, qué tanto margen realmente teníamos para no aceptar ciertas cosas? Entiendo la soberanía, entiendo todo eso y además comparto muchísimo de lo que dices, pero qué tanto margen había en realidad con Donald Trump, con esta actitud, con esta forma de pensamiento, con esta forma de acción. Digo, no sé. No te lo puedo contestar, no sé. Porque, insisto, lo que ellos verdaderamente ya negociaron cuando ganó las elecciones López Obrador, eso lo saben ellos dos. Sí, claro. Así de fácil. Así como te acuerdas que en alguna ocasión hablé contigo, también en otra entrevista que hiciste el favor de hacerme, cuando hablamos de la reunión que Trump tuvo con Putin a puerta cerrada, y que nadie supo de qué hablaron. ¿Nadie? Bueno, exactamente igual. Lo que sí estoy convencidísima es que López Obrador tiene una caducidad como gobierno y Trump tiene una caducidad como gobierno. Eso quiere decir, cada uno en un momento dado ya no van a estar, pero el tratado sí va a estar y los empresarios sí van a estar. Y entonces no se chupan el dedo los empresarios, ni tienen por qué chupárselo. Es decir, no es ningún pecado, aunque sí lo quiera manejar nuestro presidente, que un empresario que está arriesgando su dinero quiera tener beneficio. Es totalmente válido, ¿sí? Entonces, se va a ir López Obrador, se va a ir Trump y el tratado va a continuar. Y también va a continuar los intereses y los ajustes de los mismos empresarios a las circunstancias que se vayan dando, porque seguramente ahorita me vas a preguntar lo de la ¿cómo se llama? Pandemia, sí, claro. No. Y me preguntas qué va a pasar, pues no lo sabe nadie. Bueno, pero lo que sí sabemos es que estamos... Lo que iba a pasar en el 2008, cuando vino esa crisis económica, ahora que es una cosa verdaderamente inusitada, inédita, inverosímil, donde no tiene ni la más, porque me estoy controlando para no decir palabrotas, pero ni la más remota idea ni de qué hacer en cuanto a salud y mucho menos qué hacer en cuanto a economía. Bueno, y por lo pronto además están pues prácticamente cerradas hasta ahorita, ¿no? Las fronteras entre los tres países, supuestamente hasta julio 21, ¿no? Eso se tendrá que abrir eventualmente, pero sí, efectivamente, el contexto de la pandemia pues no ayuda muchísimo en las inversiones, ¿verdad? Que digamos. Exacto, pero si además le agregas una absoluta... Hay un término que ayer en la noche viendo el canal, ¿cómo se llama? Bueno, un canal donde verdaderos expertos en cuestiones de comercio hablaron de la pandemia o no pandemia, no puede más que esperar a que se vayan dando las circunstancias y que poco a poco cada empresario vaya viendo cómo puede ir ajustando, siempre y cuando, ya me acordé que iba a decir, haya una respuesta de cada gobierno que le dé confianza al inversionista. Eso es lo que dijeron. Puedes firmar todos los tratados del mundo, si a la hora de los trancazos, cuando tú ya vas a poner a trabajar a tu planta, te dicen, fíjate manito que dijo mi mamá que siempre no. Me hiciste reír.
Entonces, ¿quién va a querer venir a invertir cuando haya los tratados que haya las regulaciones legales que hayan? Están respondiéndose a una cuestión de un solo hombre, tanto aquí como allá, y Trudeau feliz en sus propios rollos, porque Canadá tiene sus propios rollos comerciales y demás. ¿Sí? Entonces, no podemos asegurar nada, Claudia, en este momento, por la pandemia, por las condiciones económicas tanto del país como del extranjero, pero además por las respuestas que el gobierno mexicano le ha dado de inseguridad, de falta de responsabilidad a los compromisos ya establecidos. Sí, llámese energía, llámese aeropuerto, llámese, sí. Llámase lo que quiera. Tú no puedes venir a invertir aquí y dejar aquí no sé cuántos millones de dólares de infraestructura y comprometer a tu alrededor que rentas casas, contratas gente, que además ya sacó a sus niños de las escuelas porque se van a ir a vivir y de repente al cuarto para las 12 decir, pues fíjate que dijo mi papá que siempre no, y ahí te ves, güey. ¿Y qué haces? Pues mira, coyunturalmente... El Organismo Mundial de Comercio. El Organismo Mundial de Comercio nos hace los mandados, sobre todo a Trump. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ciertamente sí estamos en un momento tremendo, porque efectivamente hay mucho que no podemos leer, la verdad. El Fondo Monetario Internacional pronostica contracciones del Producto Interno Bruto, fíjate, aquí lo tengo para este año, de menos 8% para Estados Unidos, menos 10.5% para México y menos 8.4% para Canadá. Entonces, bueno, pues estamos en un escenario bastante complicadísimo, yo diría. Pero es que además hay algo muy importante, es que para nuestro país ya no importa cuál sea el Producto Interno Bruto, porque ahora nuestra medida de desarrollo va a ser el bienestar y la felicidad. Y entonces yo pregunto cuáles son los parámetros para medir la felicidad. Porque te pregunto si la felicidad para ti es la misma que para un indio tarahumara en la sierra o para un indígena totonaca en Veracruz. ¿Qué es la felicidad? No, de entrada tendría que ver con que estás lleno y pleno en tus necesidades económicas y básicas, efectivamente. Pero bueno, es que ya también ya se dijo, en este país te tienes que conformar con un par de zapatos y un churu. That's it. Y lo demás son lujos. Y además hay que aprender que solo se comen arroz y frijoles. Pues sí, un tema ahí complejo. Si estás teniendo esas declaraciones, si estás dando esas señales al pueblo de México, ¿cómo puedes pretender que tengamos una posición digna con un señor que además también se pasa por el arco del triunfo a todo el mundo de su país? Entonces la única esperanza hay que en el peor de los casos de que sea reelegido Trump en noviembre, no le quedan más que 4 años. Mismos 4 años que le quedan, o 3 y medio que le quedarían al señor López Obrador. Y entonces yo, que soy una gente optimista, ya lo sabes, tengo la esperanza de que surja alguien que no piense nada más que es de izquierda con el bolsillo en la derecha, como son todos, sino que tenga un espíritu de servicio para un país tan maravilloso, insisto, como es este. Porque tenemos todo para ser un país productivo y que crezca. Pero si tenemos dirigentes y tenemos intereses creados en donde el ser humano no vale, pues ya nos llevó la que nos trajo, ¿no? Pues mira, muy respetable todo lo que nos comentas, tu opinión. La agradezco mucho, se me acaba el tiempo, pero pues como siempre te aprecio muchísimo. Sin duda creo que también la elección que ya viene para Estados Unidos va a definir también otras muchas cosas en la aplicación de este nuevo tratado y ver qué sucede, ¿no? Porque la verdad no sabemos ni siquiera si va a ganar Trump, se reelige o pierde o tampoco. No importa ya ahora si se reelige o pierde. No, pues ya no, ya está firmado, pero... Porque están, los demócratas tienen ¿cómo se llama? Con los representantes son demócratas. Entonces ya no tiene mucho margen para moverse Trump como lo tendría antes de noviembre del año pasado. Entonces esperemos que la vida nos siga permitiendo comunicarnos y
y que le dé dignidad a nuestro país, que la merece. Sí, claro que lo merece, por supuesto, y nos lo merecemos todos. Te agradezco mucho, mi querida Miriam. Muchas, muchas gracias. Y estamos, por supuesto, al habla. A Claudia y a todos los mexicanos que lo merecemos. Claro que sí, Miriam. Gracias. No me cuelgues, ¿eh?